nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Con nosotros el pastor Alipio. Amén y amén. Amén. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Sea para siempre su nombre bendito y alabado. Gloria a Dios. Muy buenas noches, mis hermanos. En esta noche bendecimos la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia del Señor en todas partes del mundo, hoy la bendecimos y le pedimos al Dios de la gloria que sea derramando sus bendiciones de una manera sobrenatural, porque necesitamos de esas bendiciones que dice la palabra del Señor que nos alcanzarán. Porque vienen, o estamos viviendo, mis hermanos, tiempos difíciles. No es para nadie, es un secreto en la situación que el pueblo se encuentra. Primero se pensaba que esto era solamente pues momentos de angustia, pero que iban a pasar de una semana a otra tal vez, pero hemos visto cómo la situación se ha ido extendiendo, el problema se ha ido avanzando, y es una gran realidad. No es un cuento, no es una historia que se inventaron, es algo real que estamos viviendo, porque hemos podido ver estas situaciones tal vez en personas cercanas alrededor nuestro. Entonces vemos que es muy difícil para ciertas familias, es difícil, pero hay una esperanza, y esa esperanza se llama Cristo Jesús. Cristo dio todo por cada uno de nosotros. Él se levantó como poderoso gigante por nuestros problemas, por nuestras dificultades. Entonces, no estamos solos, mis hermanos. Allí donde cada uno me escucha en esta noche, yo les animo siempre a andar buscando la presencia de nuestro Dios, buscando escuchar la voz de nuestro Dios. Esta noche he traído un mensaje que le he colocado nombre, una voz de esperanza. Porque es lo que necesitamos, una voz de esperanza, una voz que nos anime, que en los momentos de dificultad, en los momentos de problema, haya una voz que nos diga: levántate, tú puedes. No te quedes ahí porque tienes capacidad. Si no has calificado para el mundo, está calificando para Dios. Amén. Y es una voz de esperanza que nosotros tenemos que escuchar. Quizás mi hermano se encuentra hoy rodeado de sombras, como dice la Escritura. De pronto está rodeado de tinieblas en esta hora. De pronto su vida está enfrentando pruebas difíciles. Yo no lo sé, el Señor lo sabe. Los problemas, la aflicción. Muchas veces hay agonía en nosotros. Problemas que nos agobian. Su entorno se siente como si estuvieran en el horno de fuego encendido. Entonces, todas estas situaciones es las que nos llevan muchas veces a pensar que estamos perdidos, que no hay una esperanza. Porque, déjenme decirle, mis hermanos, muchas veces hemos podido beber y saber cuál es ese sabor amargo de la vida. Hay familias que están pasando por ese, como dice la Escritura, por ese valle de sombra y de muerte. Pero hay una voz de esperanza. Hay una voz que nos dice que podemos todavía. Amén, gloria a Dios. Porque, mi hermano, si está pasando por esos caminos de angustia, si está pasando por esos caminos de desesperanza muchas veces, por ese camino lleno de tinieblas, un camino tortuoso en la vida, déjeme decirle, hermanos, que está en el lugar correcto. Porque por ese camino, por ese sendero, también recorrió nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo recorrió aquellos caminos de angustia y de dolor, de desprecio, mis hermanos. De aquellos caminos que tal vez eran unos caminos tenebrosos.
Pero por esos caminos recorrió el Señor, y nosotros como cristianos muchas veces también tenemos que correr por estos caminos, por estos senderos. Entonces, lo bonito de esto es que estos caminos, que estos problemas nos van a conducir a la luz si caminamos con Cristo. Amén. Si caminamos con Él. Hay una voz de esperanza, mis hermanos. En el Salmo 30, en el versículo 5, nosotros encontramos algo muy, muy, muy hermoso. Y quiero que leamos ese Salmo 30, versículo 5. En esta versión dice, porque solo un instante dura su enojo. Porque el Señor se enoja. Porque solo en un instante dura su enojo, pero toda la vida su bondad. Amén. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá un grito de alegría. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, esto es una voz de esperanza. Que el problema que estamos afrontando, que la situación por la que estamos viviendo, no va a ser para siempre. No va a ser eterno, porque el Señor ha prometido algo y Él lo va a cumplir. El Señor dice que es por un momento. Es un momento de tribulación, es un momento de angustia, pero que vamos a salir de toda esta situación porque hay alguien que ya pagó un precio por todas estas situaciones que nosotros estamos viviendo. Nosotros encontramos a través de la Escritura, y quiero que vayamos en esta hora al libro del profeta Isaías, en el capítulo 53. Y quiero que vamos a reflexionar sobre este capítulo que ha sido muy predicado de una forma y de otra. Pero que es algo tan importante como cualquier otro libro. Pero dice la palabra del Señor en Isaías 53, en el versículo 1, dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se ha revelado el poder del Señor? Aquí hay una palabra muy importante, porque muchas veces esta es la misma situación que nos sucede a nosotros como líderes, tal vez de una congregación, como un líder religioso, que muchas veces nosotros predicamos el evangelio, llevamos una palabra, pero a nadie es como si no le interesara. Entonces, vemos ahí en este versículo que comienza con una pregunta. Aquí pareciera o no pareciera, aquí vemos cómo el profeta estaba presentando una queja, como diciendo, pero ¿qué está pasando si llevamos un mensaje de salvación? Si estamos predicando las buenas nuevas de salvación, pero nadie presta atención. Y nosotros vemos que en estos tiempos sucede igual que en el tiempo del profeta Isaías. Él predicaba, pero ¿qué pasaba? Estas cosas ya estaban escritas. Todo lo que está sucediendo en este tiempo ya está escrito. ¿Y es por qué? Por una rebelión, por una dureza del corazón del hombre, por cosas que nosotros hemos hecho y que tarde o temprano viene esa recompensa. Eso no ha sido por casualidad. Entonces dice que el profeta hacía una queja, porque el mensaje que él llevaba no era escuchado. El mensaje que tal vez fue revelado al profeta, él lo llevaba, pero el hombre no quiso escucharlo. El hombre no quiso escuchar lo que para él era revelado. Pero mire que esta situación llena muchas veces de tristeza al líder, al profeta, al sacerdote. Llena de tristeza y de desesperanza al pastor. Aquellas personas que llevan la palabra y que parece que esa palabra no hiciera efecto en nadie. Porque muchas veces le hablamos a las personas y ellos hacen caso omiso de todas aquellas cosas. Y muchas veces nosotros creemos que nos estamos desgastando, de pronto diciéndole a alguien que se arrepienta porque los tiempos son malos, dice la palabra del Señor, y que porque el reino de Dios se ha acercado. Y muchos le dicen a uno, pero es que ese cuento desde que yo estaba pequeño lo estaba escuchando, que el Señor viene y cuando... Y creen que es mentira, porque es que ellos piensan que el tiempo nuestro es el tiempo de Dios. Y es un tiempo muy diferente.
El tiempo del Señor comenzó con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el tiempo del Señor termina cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Gloria a Dios. Entonces estamos en el tiempo de Dios. Desde la muerte del Señor Jesucristo y resurrección comenzamos a vivir el tiempo de Él. El tiempo del Señor. Y esperamos la venida. Entonces cuando estamos viviendo en este tiempo, nosotros tenemos que estar, como dice, prestos, prevenidos, porque en cualquier momento vendrá el Señor. No sabemos en qué momento. Puede venir para cada uno de nosotros, como puede venir a llevar su iglesia. No sabemos, pero los indicios que dan, como vemos el mundo, como el mundo anda desenfrenado, anda el mundo con todas estas situaciones, con pandemias, con virus, terremotos, una cantidad de eventos que están sucediendo. Esto comienza a indicarnos que la venida del Señor está cerca. Amén. La venida del Señor está cerca. Y entonces era lo que hacía el profeta. El profeta predicaba su evangelio, predicaba la palabra, pero a nadie le interesaba. A unos pocos les interesaba, pero a otros no, porque no era creído por los hombres. Y qué difícil es cuando nosotros predicamos un evangelio y que nadie nos presta atención. Es difícil. Pero esto ya el Señor lo había dicho. El Señor se lo había dicho a Isaías en el capítulo 6. Mire que el Señor ya le había hablado a Isaías cuando el Señor llama a Isaías. Dice el capítulo 6 y en el versículo 9. Él dijo, ¿quién? El Señor. El Señor dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. ¿Por qué? Porque el Señor había determinado endurecer el corazón de un pueblo que era rebelde. El pueblo quería escuchar lo que a ellos les parecía que era bien para ellos, pero no querían obedecer la palabra del Señor. Y entonces él manda al profeta, hace el llamamiento, lo manda y él mismo le dice, vaya y predíquele a un pueblo que no le va a escuchar, a un pueblo que no va a poner cuidado de lo que se le está predicando. Y entonces uno dice, entonces ¿para qué nos envía? Pues para que nosotros cumplamos la misión que nos fue encomendada. Porque el Señor dice, vaya, predíquele a un pueblo que no le va a poner cuidado, que no le va a escuchar. Un pueblo que es duro de servir. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 2 y en el versículo 7 dice, tal vez te escuchen. Ezequiel 2, 7 dice, tal vez te escuchen. Tal vez no, dice, tal vez, pues no son pueblos, o tal vez no, son pueblos rebeldes, pero tú le proclamarás la palabra. Gloria a Dios. Es un pueblo rebelde al que tenemos que predicarlo. Así escuchen o dejen de escuchar. Porque es que nosotros somos los que tenemos que cumplir la gran comisión. Lo que el Señor dijo que nosotros fuéramos a hacer. Gloria a Dios. Entonces tenemos que llevar el evangelio. Predicarle al pueblo. Predicar una palabra, llevar una voz de esperanza, una voz de salvación. Si el pueblo no quiere escuchar, ya no es nuestro problema. Es problema de aquel pueblo que ha endurecido su corazón. Porque dice la palabra del Señor, cuando los profetas dicen, y el pueblo quería escuchar profecía que se acomodara a cada situación de ellos. Pero no era así. Y dice que la palabra del Señor, que Dios, que Jehová le envía profeta mentiroso. Pues si era lo que ellos querían escuchar, mentiras, el Señor les complació. El Señor les complació el deseo ese de escuchar mentiras y le envió un profeta mentiroso. En el libro de Ezequiel, ahí en el capítulo 3, en el versículo 11, dice, ahora ven dónde están exiliados tus compatriotas. Tal vez te escuchen, tal vez no, pero tú adviértele, así dice el Señor omnipotente. Es lo que tenemos que hacer. Si no nos escuchan, nosotros cumplimos con lo que el Señor dice. Pero tenemos que decir que es la palabra que el Señor les ha enviado. Que es la palabra que el Señor dice. Que si no se arrepienten, van a tener una consecuencia grave. Van a tener consecuencias difíciles. Porque la desobediencia tiene un castigo, mis hermanos. Lo mejor es
hombres de Dios o los mensajeros de Dios no han sido, mire, hermanos, por eso muchas veces los ministerios decaen. Por eso muchas veces los ministerios no quieren seguir avanzando, los ministerios tal vez se acaban. ¿Por qué? Porque es que los ministros, los mensajeros de Dios no han sido recibidos en el mundo con los brazos abiertos. Su mensaje no han sido escuchados. Y esa era la situación que estaba viviendo el profeta. Los profetas, los siervos de Dios, siempre han sido o fueron en aquel tiempo, ahora no se ve tanto, pero también sucede. Los profetas eran lapidados, eran golpeados, eran aborrecidos. ¿Por qué? Por la causa de Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, bienaventurados los que son vituperados por el nombre de Él. Bienaventurados aquellos que pasan situaciones difíciles por llevar el evangelio. Doblemente bendecidos. Es lo que dice la palabra del Señor. Y entonces dice en el versículo 2 de Isaías 53. Creció su presencia como vástago tierno y como raíz de tierra seca. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Está hablando porque nosotros miramos en el capítulo 53 de Isaías y a nosotros nos lleva también al Salmos 22 que nos habla de quién estaba hablando, de quién se estaba hablando. Y era el Señor Jesucristo. Y hay muchos textos que corroboran que era de Jesús. Amén. Que era de Jesús que se estaba hablando allí. Entonces nosotros vemos que los siervos de Dios siempre han sido sufridos. El Señor dice que por el mundo iban a tener aflicción y que el siervo de Dios sería sufrido. Y esa es la situación, mis hermanos, que pasan los hombres de Dios. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Hay una voz de esperanza. Hay una voz de esperanza porque Dios envió un redentor. Dice que cuando habla la palabra del Señor que Cristo fue la raíz de tierra seca, se refería a que la familia de David había sido eliminada según como el reinado. Ya no habían príncipes del pueblo de Israel, sino eran solamente los que no eran esclavos, eran campesinos comunes y corrientes, pero ya no habían príncipes de ese pueblo. Entonces dice que la tierra seca, eso quiere decir que cuando Cristo nació, la familia de David había sido eliminada en cuanto al reino se refiere. Ya no había reinado, sus descendientes ya no eran príncipes, eran personas comunes y corrientes. El pueblo de Israel estaba bajo el dominio de Roma, estaba bajo la esclavitud de Roma. Y entonces surge el Señor Jesucristo, un redentor que envía Dios para que rescatara un pueblo que estaba Gloria perdido. a Dios, amén. Porque la palabra dice que nosotros estamos muertos, estamos perdidos. Y es el momento, mis hermanos, amada iglesia del Señor Jesucristo que me escucha. Es el momento que sin Cristo nosotros estamos muertos. Amén. Sin Cristo estamos perdidos, mis hermanos. Así. Por eso cada día tenemos que buscar de la presencia del Señor. Ahora, mire que surge una pregunta y es, ¿cuál es el significado de las profundidades de los sufrimientos del Señor Jesucristo? ¿Cuál fue la razón de este sufrimiento del Señor Jesús? ¿Cuál fue la causa para que el Señor Jesucristo le cargara sobre él toda esta situación? Y dice el versículo 4 de Isaías. Ciertamente, mira, aquí da la razón. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades. Él llevó todas las enfermedades para que nosotros viviéramos una vida sana. Dice, y soportó nuestros dolores, pero nosotros le consideramos herido y golpeado por Dios y humillado. Es triste y es algo que nosotros no podemos entender, mis hermanos. Nosotros no podemos entender por qué en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza, nosotros no entendemos muchas veces por qué Cristo tuvo que llevar toda esta situación. ¿Por qué dice la palabra que Dios lo castigó, que lo humilló? No podemos nosotros, esta frase golpear y azotar, herido, afligido por Dios, eso nos recuerda, cuando hablamos de que Él fue sufrido, nos recuerda el gran sacrificio que Él hizo
Él nos recuerda esta situación. El profeta menciona en otros textos, en la misma palabra, este mismo problema, esta misma situación. Y él sigue diciendo en versículo 5, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz. Porque la paz la conseguimos fue porque Cristo pagó un precio. Cristo pagó el precio más grande que nadie ha podido pagar. La gracia dice, y la gracia de su herida fuimos, y por la gracia de su herida nosotros fuimos sanos. En otra versión dice, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno según su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Todos estábamos muertos en delitos y pecados, todos estábamos cargados, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios carga en Jesucristo toda aquella iniquidad, todo aquel pecado que la humanidad tenía para darnos a nosotros una libertad. Porque hoy, mis hermanos, cuando nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, somos libres del pecado. Gloria a Dios. Somos libres del pecado. Por eso, mis hermanos, no tenemos que vivir pidiendo perdón al Señor por los pecados pasados, porque ya el Señor nos los perdonó. Tenemos que cuidarnos esa hora de no pecar contra el Señor, de no pisotear la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque sigue diciendo la palabra del Señor. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Recuerden que el Señor Jesucristo fue latigado. El Señor Jesucristo fue llevado de una manera terrible. Y en la cruz Él no manifestó ninguna situación de esa. Solamente allí dijo, abrió la boca para decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso fue lo que hizo el Señor. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante sus trasquiladores y ni siquiera abrió su boca. Ni siquiera abrió su boca, dice el Señor. Entonces nosotros podemos ver, Dios quiso quebrantarlo, dice la palabra del Señor. Él quiso quebrantarlo. Y francamente nosotros estas cosas no las comprendemos. Porque si nosotros comprendiéramos realmente ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida sería diferente. Y esto nos lleva también a preguntarnos por qué Dios le trató de esa manera. ¿Qué había hecho para merecer Él tan grande sacrificio? ¿Qué había hecho Él? Entonces nosotros miramos a través de la Escritura para darnos cuenta que Él no cometió ningún pecado. Él fue nuestra carga, Él llevó nuestro pecado. Dice que se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Y aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Él no cometió ningún pecado, pero cargó el pecado de toda la humanidad. Él nos dio una voz de esperanza, Él nos dio una voz de aliento. El Señor dijo, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Pero el Señor quiso quebrantarlo, dice la palabra del Señor, el versículo 10. El Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días. Y llevará a cabo la voluntad del Señor. Todo fue por obediencia. Porque Él pudo haber determinado otra cosa, porque Él era Dios también. Amén. Pero Él quiso por obediencia ir hasta la muerte y muerte de cruz por salvar tu vida y por salvar mi vida. Él fue allí al madero por darnos una vida diferente. Por eso no se vale que a estas alturas de la vida, escuchando nosotros viendo nosotros cuál fue ese gran sacrificio que Cristo hizo, nosotros nos vayamos en contra de la cruz, en contra de Cristo. Que seamos rebeldes, no vale la pena hacer las cosas en contra del Señor. Ahora miremos un momento la cruz de Cristo. Cuando nosotros creamos que las cosas vienen porque nosotros somos merecedores, cuando nosotros creamos que las cosas vienen porque es que nosotros las hemos ganado, miremos la cruz de Cristo. Cuando muchas veces creemos que Dios tiene la obligación de perdonar nuestro pecado, volteemos a mirar la cruz
de Cristo para que veamos que quién fue el que pagó el precio. Nosotros no hemos pagado nada. Nosotros simplemente hemos obedecido tal vez a una palabra, pero no hemos pagado nada. Dice que miremos la cruz de Cristo. Dice que Él estaba sobre la madera, la cruz sobre el madero, ¿por cuántas horas? 6 horas duró el Señor Jesucristo colgado. 6 horas. Dice que estaba colgado entre el cielo y la tierra, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Pero dice que las 3 primeras horas el hombre hizo todo lo peor en contra de nuestro Señor Jesucristo. En las 3 primeras horas el Señor tuvo que padecer lo que no había padecido allí en el madero. Todo lo que el hombre quiso hacer con el Señor Jesucristo lo hizo en las primeras 3 horas. Dice que lo ridiculizó, lo insultó, lo escupió, lo golpeó y lo clavó sin misericordia en la cruz. Esas 3 horas fueron terribles para el Señor. Dice que a las 12 del día, al mediodía, el Señor colocó un velo sobre el sol para que el mundo, para que el ojo del mundo no viera aquella situación por la que estaba pasando nuestro Salvador. Y para tener de pronto allí una relación, una transacción entre el Padre y el Hijo, pero no a la vista de ningún hombre, porque Él cerró los cielos, el sol se oscureció, lo dice la Escritura, lo dice la bendita palabra del Señor. Y entonces vemos que dice el versículo 11, y después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Dios a través de Cristo nos ha justificado. Dice que Él justificará a muchos. Nosotros hemos sido justificados por el sacrificio de la cruz. Nosotros hemos sido justificados. Él cargó en su cuerpo, en su humanidad, toda la rebelión del mundo. Él cargó nuestro pecado, nuestra iniquidad. Él llevó todo a la cruz. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirán el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con él el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Vemos qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Y esto tiene que servirnos, mis hermanos, como una voz de esperanza, como una voz de aliento, como esa voz que nos dice a nosotros: levántate y anda porque yo estoy contigo. Levántate porque contigo van a pelear, pero no te vencerán. Porque Él oró por los transgresores, dice la bendita palabra del Señor. Y volvemos a repetir el texto allí en la cruz, cuando Él dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no discutió, Él tal vez no se alteró, solamente pidió al Padre que nos perdonara. Amén. Porque por tu pecado y por mi pecado, Cristo sufrió todas estas afrentas. Y hoy Él todavía está clamando al Padre por nosotros, por nuestros pecados. Ahora, mis hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Usted quiere saber si Dios odia el pecado? ¿Usted quiere saber si el Señor está en contra del pecado, si aira por el pecado? Si queremos saber esto, solamente miremos la cruz. Miremos la cruz de Cristo para que nos demos cuenta cómo fue el castigo del pecado allí en la cruz. Tenemos que echar una mirada. Si quieres saber si Dios castiga el pecado, también tenemos que mirar al Señor Jesucristo, a su amado, soportando las torturas y el castigo allí. Porque fue por mi pecado que Él sufrió todas estas cosas. En la cruz contemplamos al Cordero de Dios quitando el pecado del mundo. Él estaba muriendo por ti y por mí. Cuando Él estaba allí colgado en ese madero, nosotros podemos ver que todo lo que le hicieron, lo que el hombre le hizo, y el hombre, después de haberlo colgado allí, se sentó a mirarlo cómo moría. Cuando él estaba colgado, el hombre solamente se apartó a mirar que había cumplido tal vez una hazaña con el maestro. Pero grave, porque estaban perdiendo. Estaban perdiendo.
Él estaba muriendo por ti y por mí y dio la vida. Él dio la vida, Él dio su vida, Él nos dio una redención, Él nos dio una vida eterna, mis hermanos. Y por eso hoy estamos delante de la presencia del Señor por su gran misericordia. Y es una voz de aliento. Si esta voz de esperanza, mi amado, no es para ti, si esta voz de esperanza no es para tu casa, no es para tu familia, mi hermano, déjeme decirle que ya está muerto. Porque todo el que vive tiene una esperanza. Y si ya no tenemos esperanza en nada, es porque ya nosotros no vivimos. Porque la esperanza muere con nosotros. Una voz de esperanza. Y fue la que el Señor nos dio cuando fue colgado. Cuando Él dijo que pedía que nosotros fuéramos perdonados. Es una voz de esperanza para nosotros. Es una voz, dice, como voz de muchas aguas, como voz de truenos. Cuando el Señor dice que gritó, el Señor nos está dando una esperanza. Cuando Dios dijo, cuando el Señor Jesucristo dijo, consumado es una voz de esperanza. El Señor venció el pecado. Cuando dijo consumado es, el Señor dijo que ya Él había vencido todas las cosas, que había consumado todas las cosas, que nosotros éramos libres por su sacrificio. Hoy, mis hermanos, nosotros somos libres del pecado porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Por eso, mis hermanos, en esta noche yo les bendigo y les recuerdo que con Dios no hay pierde. Amén, gloria a Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a alabar al Señor y vamos a quedar despedidos. Oh, Señor Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Aleluya. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oh, Señor Dios de la gloria. Tú eres mi ayuda, Te damos Dios. gracias, Tú eres mi Dios. fuerza. Porque tú eres nuestro socorro, Señor, tú eres nuestra ayuda, Padre. Eres tú, Señor Dios. Que nos vas a dejar, Y Padre. a través de tu Hijo Jesucristo pagaste un precio. Iglesia de Dios. Y hoy podemos decir que la salvación es gratuita, mi hermano. Aunque muchos se levanten Que la salvación contra ti, a nosotros no nos ha costado. aunque muchos te den la espalda, Pero que yo les aseguro, mis hermanos, aunque muchos te dejen que en el tampoco es camino, barata. Porque Dios tuvo que pagar un gran precio. Cristo pagó un precio muy alto por nuestra salvación. Y de Él viene nuestro socorro. Por eso, Señor Dios, te damos gracias en esta hora, Padre. No temas, Mi hermano, no temas. Cristo está contigo. porque soy. Oh, Señor Dios, te alabamos. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Hoy estamos seguros que Cristo está en medio de nosotros. Que el Señor está en medio de un pueblo que le clama. Un pueblo que se humilla delante de Él. Hoy estamos seguros que Cristo está por nuestra vida. Está por nuestra familia, por nuestros hogares. Es una voz de esperanza. Es una voz de esperanza en medio de la desesperanza. Estoy contigo. Es una voz de aliento en medio de la dificultad. Es una luz en medio de las tinieblas. En estos tiempos en los cuales caminamos por valles de sombra y de muerte, podemos estar confiados porque el Señor está en medio de nosotros. El Señor está con nosotros. Oh Señor, hoy te alabamos, Padre, y te bendecimos. Hoy bendecimos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy bendecimos la iglesia de fuego y poder de Dios. Hoy bendecimos nuestras familias, nuestros familiares, a nuestros amigos. Hoy le damos una bendición que viene de arriba, que viene de lo alto. Hoy declaramos por el poder de la bendita palabra que nada nos faltará porque el Señor estará con nosotros hasta el fin. Oh Dios de gloria, te alabamos. Me dejaré. Oh Señor, te alabamos. Oh Padre maravilloso. aunque Hermano, aunque todos te den, dice la palabra del Señor, aunque padre y madre me dejaren, con todo y esto Jehová nos recogerá.
Aunque todo el mundo se aparte, aunque todo el mundo se vaya, aunque no quede nadie, mis hermanos, Cristo está con nosotros. Cristo está en medio de nosotros, mis hermanos, y Él nos levantará. Es necesario que pases por los valles de la Oh, angustia, Señor Dios. de la soledad, de las circunstancias. Oh, Padre, tú nos ayudarás, Señor, a pasar esos desiertos, Dios. Tú nos llevarás, Señor, de tu mano poderosa, Padre, y atravesaremos las tempestades, Señor, de la Aunque vengan los vida. problemas contra ti, Oh, Señor Dios. pasarás por el fuego y no te quemarás. Oh, aleluya. Pasarás por las aguas. Aleluya. Oye, el Padre te Bendito y dice, no alabado sea el temas. nombre de nuestro Señor Yo estaré Jesucristo. contigo para Oh, yo te doy fortalecerte. gracias, Señor. Oh, yo te doy gracias, Padre. Te doy gracias por mi vida. Te doy gracias por mi familia, Señor Dios. Te doy gracias por mis amigos, por mis familiares, Dios. Te doy gracias, Señor, por la iglesia. Y te doy gracias, Señor, por la oportunidad, Padre, que tú nos das de predicar el Evangelio, de predicar tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por estos medios, Señor, que tú nos permites, Señor, para llevar las buenas nuevas de salvación. Gracias, Señor, por estos medios que tú nos permites, Señor, para predicar tu palabra, para predicar tu evangelio. Y en esta noche, Señor, yo te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te damos una ofrenda de aplauso en el nombre de Jesús.